Bueno, habiendo visto la reglamentación que regula las instalaciones de provisión de agua fría y caliente, vamos ahora a la parte de planos. Cuando arrancamos con un proyecto nos vamos a encontrar con los planos de planta, los planos de corte, los planos de techo. Una vez que observamos los planos, tenemos que identificar cuáles son los núcleos húmedos o núcleos sanitarios. ¿A qué se denominan núcleos húmedos o sanitarios? A todos los puntos que contienen artefactos que necesitan ser provistos de agua fría y o caliente y de desagües. Esos son los núcleos húmedos o sanitarios. Habitualmente en los edificios esos núcleos están encolumnados, de manera que la instalación se hace un poco más fácil. Pero en viviendas familiares o unifamiliares, los núcleos húmedos suelen estar dispersos dentro de la vivienda. Entonces la instalación se nos dificulta un poco por las longitudes que tenemos que recorrer con cañerías. Posterior a esa identificación de núcleos húmedos, vamos a encontrarnos con el inconveniente, no con el inconveniente, sino con la que tenemos que solucionar, la ubicación del tanque de reserva. Y verificar si vamos a necesitar un bombeo para hacer la provisión de agua al tanque de reserva, o si ese tanque de reserva está por debajo de la línea piezométrica como para ser llenado durante las horas del día. Eso es lo que vimos anteriormente respecto a la línea piezométrica. En este caso, la altura piezométrica que tenemos como dato es de 5,5 metros. Por lo tanto, tenemos que verificar cuál es la altura a la que vamos a colocar el tanque de reserva para ver si ese tanque de reserva está por debajo de los 5,5 metros o está por encima de los 5,5 metros. Entonces, vamos a ir al plano del corte para poder identificar. Estoy tratando de avanzar con el PowerPoint, ahora sí lo logré. Disculpen los inconvenientes, y acá llegamos al plano de corte. Observamos que la vivienda familiar que estamos por proyectar tiene 2 plantas, por lo cual, a pesar de que acá no tiene los niveles correspondientes, debería tener los niveles correspondientes en el plano, pero estimamos 3 metros para planta baja, 2,5 metros, 2,80, hasta 3 metros en planta alta, por lo cual ya ahí estaríamos teniendo hasta el techo de planta alta 6 metros. O sea que ya estamos por encima de la línea piezométrica. Además, sobre el artefacto más alto, que en este caso es la ducha de planta alta, tiene que haber una carga hidráulica mínima de 2 metros. O sea, el tanque debería estar ubicado como mínimo 2 metros por encima de esta ducha. Esta ducha aproximadamente debe estar en 5,5 metros como mínimo, teniendo en cuenta que planta baja tiene 3 metros y que la ducha tiene una altura de 2,5 metros. O sea, como mínimo, tenemos 5,5 metros hasta la ducha, más los 2 metros que necesitamos de carga hidráulica por encima de ella, estamos en 7,5 metros. Superamos ampliamente el nivel de la línea piezométrica. Por lo tanto, este tanque de reserva no puede ser abastecido en forma directa desde la conexión desde la cañería de distribución. Y tenemos que colocar, por ende, un tanque de bombeo, que cuando recupere el puntero lo voy a mostrar. Tenemos que colocar un tanque de bombeo en planta baja, que es el que va a abastecer al tanque de reserva que está sobre la casa.
En este caso fue fácil determinar que necesitábamos bombeo, pero en otros casos tendrían que ir al gráfico que indica cómo se alimentan los tanques de reserva. Entonces, si ustedes observan, por debajo de 8 metros, la alimentación podía hacerse en forma directa al tanque de reserva, si ese tanque de reserva hubiera estado por debajo de los 8 metros, que en este caso es la mínima. La mínima nuestra era de 5,5 metros, y nuestro tanque quedaba por encima, por lo cual necesitamos bombeo obligatorio. Lo que creo que no les dije anteriormente es que en esta zona, por debajo de la presión mínima, si llegáramos a poder colocar el tanque de reserva en esta zona, la alimentación directa tiene que autorizarse por expediente. Esto significa que hay que abrir un expediente de autorización con el organismo correspondiente, que en este caso para el Chaco sería SAMEP, para Corrientes sería Aguas de Corrientes, y se abre un expediente donde se otorga la autorización para colocar el tanque en esta zona que está por debajo de la alimentación, de la presión mínima. En el caso que la presión mínima sobre la acera era mayor a 8 metros, recuerden de que había posibilidades de instalar el tanque de reserva por encima de la presión mínima hasta una altura de 4 metros. En ese caso, la autorización, por conformidad escrita en los planos, es la autorización del dueño de casa, que autoriza, mediante conformidad escrita en plano, autoriza solo la instalación de tanque de reserva sin tanque de bombeo. Por encima de esos 4 metros, por encima de la presión mínima, ya hay que volver a solicitar autorización al organismo correspondiente y ahí la alimentación directa se autoriza por expediente. Volviendo a los planos, y ahora que ya sabemos que necesitamos un tanque de reserva y un tanque de bombeo, tenemos que ubicar el tanque de bombeo. Y para eso tenemos que estudiar el plano y analizar cuál es la ubicación más conveniente para ese tanque de bombeo. Tengan en cuenta que es un tanque de bombeo que tiene dimensiones considerables. Ustedes ya tienen la posibilidad de elegirlo a través de los catálogos. Necesitan tener los catálogos de los tanques para poder verificar qué tanque van a usar, cuáles son las dimensiones que tiene en altura y en diámetro. ¿Cómo se analiza la ubicación de los tanques? Bueno, por un lado tenemos reglamentado la ubicación de los tanques que tienen que estar separados de medianera, no pueden ir enterrados, tienen varias condiciones reglamentadas que están, por supuesto, en la norma escrita de obras sanitarias. Esto que les puse acá es una pequeña muestra de las reglas. Los tanques, como ustedes ven acá en la parte de normas escritas, tienen una referencia gráfica que pueden ir a ver, y les da las características que debe cumplir el tanque, tanto el de reserva como el de bombeo, porque esto se refiere a ambos tanques, y también les da las ubicaciones que deben respetarse. Además de estas reglamentaciones, tenemos que tener en cuenta lo que es la funcionalidad de la vivienda para no colocar el tanque de bombeo en un lugar que después moleste al dueño de casa.
Entonces siempre tenemos que tratar de ubicarlo en una zona donde no sea inconveniente para el dueño de casa. Tengamos en cuenta también que las bombas suelen hacer algo de ruido, entonces también tenemos que tener en cuenta el ruido que ocasionan las bombas, que no moleste a los habitantes, que no tape, que no obstruya la visual de ventanas, que no esté en un pasillo que impida el paso de las personas. Todas esas cuestiones funcionales las deben tener en cuenta. Lo otro que se recomienda es que generalmente conviene que el tanque de bombeo esté alineado con el tanque de reserva. Esto no siempre es posible porque obviamente las ubicaciones del tanque de bombeo pueden variar en base a todo lo que les dije, en base a la reglamentación y a la funcionalidad propia de la casa que estamos tratando, proyectando, o del edificio. Entonces, no siempre pueden estar encolumnados. Es aconsejable que estén encolumnados para no tener tanta pérdida de carga en la provisión desde el tanque de bombeo hacia el tanque de reserva. Porque entonces las bombas pueden ser un poco más chicas, tienen mejor rendimiento, y bueno, eso es beneficioso. Pero ya les digo, no siempre es posible encolumnar los tanques. Eso es algo que pueden tratar de hacerlo, pero si no se puede, bueno, no se puede. En este caso, al analizar el plano, decidimos colocar el tanque de bombeo en esta zona. Si observan, no obstruye ningún pasillo, no obstruye la vista de las ventanas, está ubicado en una zona separada de medianeras y también está ubicado, por el ruido de bombas, en un lugar lejano al donde está habitualmente la familia. Entonces, de esa manera encontramos un buen lugar como para ubicar el tanque de bombeo. No siempre es fácil encontrarlo, así que van a tener que analizar bastante cada proyecto que tengan que realizar. Otras veces es conveniente ubicarlo al final del terreno, y bueno, la pérdida de carga va a ser mayor porque obviamente van a tener que traer en una buena longitud la cañería hasta que acceda al tanque de reserva, pero bueno, es una posibilidad que existe. Veamos ahora entonces el tanque de bombeo en su mayor detalle. A ver, acá vamos a tratar de ampliarlo. Bueno, observen que este tanque de bombeo se alimenta desde la cañería de conexión que viene desde la calle, ingresa al tanque de bombeo para llenarlo, y esa elevación desde la cañería horizontal hasta la altura en que se conecta al tanque de bombeo se denomina subida 1. Las subidas se identifican en plano con un círculo azul. Disculpen, arranqué con el tanque de bombeo, tendría que haber arrancado con la conexión. Bueno, estos son detalles propios de esta primera vez que estoy grabando. Bueno, arrancando con la conexión desde la cañería de distribución,
nos conectamos a la cañería de distribución que corre por vereda mediante una cañería que en este caso no está indicado. Esta cañería que se conecta a la cañería de distribución se denomina conexión, cañería de conexión. Y previo a la entrada a la vivienda, que está determinada por la línea de edificación municipal o LM como figura acá, antes de entrar a la vivienda hay una llave maestra que no se grafica en planos, hay una llave maestra y a continuación generalmente un medidor de agua. Estos dos elementos son manejados por el organismo que hace el reparto de agua, en nuestro caso SAMER. Una vez que entramos a la vivienda, nos encontramos con una llave de paso y una canilla de servicio. Esta llave de paso es una llave de paso de válvula suelta, que si ustedes leyeron en el apunte, es una llave de paso que permite el ingreso de agua en un sentido, pero no permite que retroceda. Esto es para evitar la contaminación del agua de red pública. Porque en nuestra casa, por algún desperfecto, podría llegar a estar contaminada el agua de nuestra vivienda, y para evitar que esa contaminación llegue a la red pública, esta llave de paso es la encargada de impedir el paso en sentido contrario. O sea, que el agua de nuestra vivienda que pueda estar contaminada ingrese a la red pública. Entonces esta es una llave de paso de válvula suelta, y es obligatoria colocarla en el primer metro de la vivienda. Como excepción, se puede colocar hasta 2,5 metros de la línea de edificación municipal, de esta línea, pero solo si hubiera vidrieras o si hubiera algún tipo de inconvenientes en la construcción, por alguna eventualidad. En caso contrario, dentro del primer metro debe encontrarse esta llave de paso de válvula suelta y también una canilla de servicio a continuación. Esta canilla de servicio sirve para controlar la calidad del agua que está ingresando a la vivienda, porque si en algún momento hubiera algún tipo de inconveniente, con esta canilla de servicio estamos sabiendo si el agua que entra desde la red es comprobamos la calidad que tiene, o la calidad la contaminación que pueda llegar a tener dentro de nuestra vivienda. Además, esta canilla de servicio está aceptada por el reglamento para el lavado de veredas y riego de canteros. A continuación, esta cañería que es la de conexión, se traslada en forma directa hasta alimentar el tanque de bombeo. Y aquí es donde yo les explicaba que cómo se grafican e identifican los elementos de subidas y de bajadas. Bueno, esta cañería de conexión se identifica en planos con una línea azul llena, no de puntos, una línea azul llena que va hasta el tanque de bombeo. Lo que ven aquí, con línea de puntos,
al lado de la línea azul llena, es la protección que se le debe colocar al caño que va enterrado, porque está atravesando una zona de pasillos, por lo tanto va a ir enterrado el caño y hay que colocarle una protección para evitar que alguien con una pala pueda cortar el caño. Entonces se le coloca una protección que puede ser otro caño de mayor diámetro, en el cual va encamisada la cañería de conexión, o se le pueden colocar ladrillos arriba y por encima lo que es la tierra. Bueno, una vez que voy a tratar de colocar el puntero láser para poder ir marcando. Acá está. Una vez que llegamos al tanque de bombeo, esa cañería de conexión sube hasta la altura donde se conecta el tanque de bombeo. Les dije recién de que esa subida al tanque de bombeo se identifica con un círculo azul que dentro tiene un número, va numerado, es un círculo azul numerado. En este caso con el número 1 porque es la primer subida que tenemos. A continuación se esquematiza la salida del tanque de bombeo, que es esta, y la conexión de esa cañería que sale del tanque de bombeo a las bombas. Se colocan dos bombas para prever de que si una se descompone, sigue estando la alternativa de usar la segunda bomba, sin dejar a la vivienda sin servicios. Esto en casas de familia, viviendas unifamiliares, habitualmente no se coloca una sola, pero ustedes tienen que dar la mejor solución técnica, que son dos bombas, previendo que una se puede descomponer y que la otra entonces sigue funcionando sin dejar desabastecida la vivienda del agua del tanque que proviene del tanque de reserva. El dueño puede decirle que tienen que colocar uno, pero la solución que ustedes tienen que dar siempre es la previsión de tener dos bombas, previendo que alguna se pueda desarreglar. Bueno, una vez que tenemos las dos bombas instaladas, esto se realiza un bypass con llaves de paso, que ya vamos a ver bien cómo se hace, y sale una sola cañería de impulsión hacia el tanque de reserva. Quedándonos acá en lo que es el tanque de bombeo, en plano se identifica el tanque de bombeo, de qué material es, qué tipo de tanque es, y la capacidad que tiene, que en este caso es de 750 litros. Más adelante, cuando dejemos la parte de planos, vamos a ver cómo se hacen los cálculos para determinar los diámetros y las capacidades los diámetros de cañerías y las capacidades de tanque. También se identifica en el plano la subida 1, que es la subida al tanque de bombeo, que se hace con un caño de polipropileno marrón, PPM, también se puede abreviar como PP, el caño de polipropileno. Se coloca el diámetro que en este caso es de 0,013 porque es el mismo diámetro que colocamos en la conexión, y se identifica también que lleva una llave de paso en esa subida número 1. A continuación va la subida número 2, que es la cañería de impulsión desde el tanque de bombeo hasta el tanque de reserva, y que es la cañería que sale de las bombas. También se identifica el material,
el diámetro que tiene, que en este caso es de 0,025, y las llaves de paso que va a tener. El diámetro de esta subida, de esta cañería de impulsión de subida, depende de la bomba que se elija. Habitualmente, si no se colocara bomba, habitualmente el reglamento establece que el diámetro es un diámetro mayor al de conexión. Pero como acá estamos adoptando bombas, tenemos que colocar el diámetro que especifican las bombas elegidas. En plano también se coloca la válvula de limpieza que tiene que tener el tanque de bombeo, y el tipo de válvula que se utiliza, que es una válvula esclusa, y el diámetro que le corresponde. Esto también está reglamentado en el reglamento está normado en el reglamento de obras sanitarias. Así que lo pueden ver en el reglamento. Bueno, una vez que obtuvimos todos los detalles del tanque bombeo, vamos a pasar directamente al tanque de reserva que está en el techo. Entonces, en ese tanque de reserva tenemos la subida 2, número 2, que se identifica, acuérdense, con un solo círculo azul. Vamos a hacerlo un poco más grande. A ver, esperen un segundito, voy a tratar de agrandar esto para que se vea mejor. Bueno, pongo el puntero láser, esperen un segundito que trato de identificarlo, no lo estoy encontrando porque está grande. Bueno, lo voy a hacer con la manito. Tengo la subida número 2, que se identifica con un solo círculo azul, que viene desde el tanque de bombeo, es esta. Se identifica el material y el diámetro, y se conecta al tanque de reserva. En este caso se eligieron, después vamos a ver el cálculo, se eligieron 2 tanques de reserva que entre ambos totalizan la capacidad que debe tener el tanque de reserva para este proyecto. Una vez que tenemos elegido el tanque de reserva, también se colocan en plano las características del tanque de reserva. En este caso son 2 tanques, se coloca el material del tanque y la capacidad de cada uno de ellos. Se identifican que tienen que tener 2 tapas de inspección, que hay 2 caños de ventilación de un diámetro 0,025. Este diámetro de la cañería de ventilación está reglamentado y no puede ser menor a 0,025. Son estos caños de ventilación que ven acá. Un caño de ventilación para cada tanque, para tenerlos en contacto con la presión atmosférica. Estos caños de ventilación son acodados en la parte superior y tienen en el extremo una malla metálica para evitar el ingreso de insectos. Entonces el agua del tanque está perfectamente protegida. Ventilada, pero protegida de la entrada de insectos. Y también se identifica el colector, pero esto lo vamos a ver más adelante porque previamente, antes de establecer estas bajadas, tenemos que trabajar con los planos de plantas. Planta alta y planta baja en el caso de este proyecto, que es una vivienda familiar. Entonces, volviendo a los planos de planta, habíamos dicho que teníamos que identificar los núcleos húmedos, y en este caso tenemos la pileta de cocina. Vamos a agrandar un poquito, a ver, acá con la lupa, agrandamos esta zona. Tenemos
la pileta de cocina, tenemos el lavadero al lado de la cocina, en este caso, entonces tenemos la pileta de lavar y un lavarropas. También en esta zona se ubicó un termotanque, que es importante verificar cuál es la ubicación del termotanque, y ese es un núcleo húmedo. Uno de los núcleos húmedos es la cocina y lavadero que están juntos. También vamos a ver esta otra parte. Vamos a agrandarla. Esta es otra zona de núcleos húmedos. El toilet, que es el baño para la parte social, que por ser un baño para los visitantes, por eso se denomina un baño para la parte social, no tiene ducha, no es un baño completo, sino que habitualmente tiene un lavatorio y un inodoro, a veces también tiene inodoro, el inodoro y el bidet. En este caso solamente, como es un espacio reducido, tiene solamente lavatorio e inodoro. Y tenemos un baño principal, que se denomina así porque contiene todos los artefactos. Tiene lavatorio, tiene inodoro, tiene bidet y tiene una ducha. Que también está habilitado para la parte social, pero bueno, al ser una casa tan grande, se instaló un baño principal en esta zona. Habitualmente, en las zonas de donde está la zona social, donde está el estar, donde está el comedor, donde hay estudios, lo que se suele colocar son toilettes que tienen que no tienen ducha. Pero bueno, en el caso de este proyecto, se instaló un baño principal en esta zona del estar. En este caso, podemos identificar esos núcleos húmedos y alimentarlos todos con una sola bajada. O sea, en este caso se eligió realizar una sola instalación de bajada para alimentar a este baño principal con agua fría, a este toilet y al sector de cocina y lavadero. Las líneas de distribución que vienen desde el tanque de reserva se identifican en plano con línea azul punteada. Recuerden que lo que era conexión hasta el tanque de bombeo y hasta el tanque de reserva, donde todavía no hay distribución, es línea llena. Para distribución a los distintos ambientes húmedos, se hace con línea de puntos. Se pueden elegir bajadas para alimentar a cada núcleo húmedo en forma independiente, para evitar todo este recorrido, todo este gran recorrido de cañerías en forma horizontal, que implica que hay que picar paredes, o que hay que atravesar pisos, quedando la cañería por debajo del piso. Entonces, se podría optar en otro diseño, en vez de hacer todo este recorrido horizontal de cañerías, se podría optar por hacer varias bajadas, donde una de las bajadas alimente a este baño, otra bajada alimente a este toilet, y otra bajada alimente al núcleo húmedo de cocina y lavadero. De esa manera nos estaríamos ahorrando todo este recorrido horizontal de cañerías, todo este recorrido horizontal
de cañerías. Pero son elecciones que cada uno hace en base al proyecto propio y en base a los criterios que va formando. Bueno, si pasamos a la planta alta, en planta alta tenemos 2 baños principales y tenemos un baño de servicio. Los 2 baños principales tienen todos los artefactos: lavatorio, inodoro, bidet y ducha. El baño de servicio, en este caso, tiene un lavatorio, un inodoro y debería tener una ducha también, porque al ser una habitación de servicio, al ser el baño de la habitación de servicio, debería poder proveer una ducha para el empleado que ocupe esta habitación de servicio. También tenemos que reconocer, además, cómo vamos a hacer la alimentación del agua caliente, la provisión de agua caliente. En este caso se eligieron 2 termotanques. Uno está ubicado en planta alta para proveer de agua caliente a la planta alta, y en planta baja se ubicó otro termotanque para proveer a la planta baja. Aquí, para hacer la provista de agua caliente, tienen que tener en cuenta la funcionalidad de la vivienda. Por ejemplo, en este caso se estima que en planta alta, al estar solamente los dormitorios, el mayor uso del termotanque va a estar dado en horas donde la familia esté habitando, que serían las horas de la tarde-noche. En cambio, el termotanque que está en planta baja estaría siendo mayormente ocupado en el horario de mañana y tarde, por estar en la cocina y en el lavadero. De esa manera pueden determinar si colocan uno solo o si colocan dos termotanques. Si fuera una vivienda más chica y teniendo en cuenta que los horarios de uso son un poco diferentes, se podría llegar a colocar un solo termotanque. Pero teniendo en cuenta que esta es una casa grande, que tenemos un baño principal en planta baja y tenemos en planta alta, tenemos 2 baños principales más uno de servicio, que probablemente sean ocupados en forma simultánea, teniendo en cuenta esos factores, no es conveniente colocar un solo termotanque para alimentar a toda la vivienda. Además, no alcanzaría la capacidad del termotanque como para abastecer a todas las personas que se estiman que pueden habitar esta vivienda. Recuerden que se consideran 2 personas por dormitorio, en este caso hay 4 dormitorios, o sea que estaríamos considerando que hay 8 personas viviendo en esta casa, más una en la habitación de servicio, estaríamos considerando que son 9 personas habitando la casa, por lo cual un solo termotanque no alcanzaría. Por eso se colocan 2 y se coloca uno para la planta baja y otro para la planta alta. Entonces, lo que les decía de los termotanques, colocamos una bajada individual para cada uno de los termotanques. Esta bajada
que abastece a los termotanques tiene un diámetro que se corresponde con la exigencia del artefacto que estamos colocando. O sea, el termotanque tiene un diámetro de entrada para alimentación del agua fría, y ese es el diámetro que está determinando el diámetro de la bajada correspondiente. Entonces colocamos una bajada individual para el termotanque de planta baja. Vamos a agrandarlo un poquito para que se vea. Tenemos una bajada individual para el termotanque de planta baja. Tenemos una bajada número 2 para todo lo que es la alimentación de agua fría de los artefactos y núcleos húmedos de planta baja. Vamos ahora a planta alta. Vamos a la planta alta, donde tenemos, vamos a colocar el zoom, para observar mejor, tenemos una bajada número 4, que alimenta al termotanque de planta alta, y tenemos una bajada número 1, que es la que alimenta de agua fría a todos los núcleos húmedos de planta alta, a los 2 baños principales y al baño de servicio. Observen que hay una distribución horizontal de cañerías que podríamos ahorrar. Todas estas las podríamos ahorrar si colocáramos una bajada encolumnada para alimentar, por ejemplo, a este baño principal y al baño principal del estudio. Esa es una de las bajadas que podríamos haber hecho. Podríamos haber hecho otra bajada que alimente al toilet en planta baja y al baño principal de planta alta. Entonces, solamente tenemos una cañería vertical, que se denomina bajada, que alimenta encolumnando a ambos baños, al baño con el toilet y al baño principal del estudio con el baño principal de planta alta. Y finalmente, otra bajada más para lo que es el baño de servicio, que está encolumnado con el lavadero y cocina. Esa es otra alternativa diferente a la que está planteada en este plan. Era lo que yo les comentaba, que ustedes pueden ir eligiendo qué es lo que quieren hacer. Una vez que eligieron de qué manera van a alimentar a los núcleos húmedos, vamos al plano de techos, donde está vamos a colocar el zoom para que se vea mejor. Entonces, en planta de techos tenemos que graficar e identificar cuáles son las bajadas que vamos a tener. Dijimos que íbamos a tener una bajada número 1 para alimentar a todo lo que era planta alta, una bajada número 2 para alimentar lo que era agua fría de planta baja. Vamos a tener una bajada número 3 y número 4 para cada uno de los termotanques, y las identificamos a las bajadas con doble círculo azul y a las cañerías de distribución con línea punteada azul. Tenemos que elegir también por dónde vamos a bajar. Si nos fijamos, nosotros habíamos elegido
tener una bajada para las cañerías de agua fría, para la distribución de agua fría, y bueno, podemos hacer, en este caso, para este proyecto se eligió bajar por esta pared, y desde acá hacer la distribución a los distintos núcleos húmedos. Esta es la bajada 1. Y se eligió también, en la misma pared, al lado, hacer la bajada número 2, que es la que va hasta planta baja. Acá estamos en planta baja, es la bajada, vamos a poner el zoom. La bajada número 2, que llega por esta pared y desde ahí se distribuye a los distintos núcleos húmedos. Entonces, tenemos que elegir por dónde vamos a bajar cada una de esas bajadas, valga la redundancia de palabras. Los termotanques, al estar ubicados en un mismo lugar, veamos, oh, perdón, perdón, no sé qué pasó, se me fue la aplicación.